Quisiera que regresáramos en nuestra lectura de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Esta lectura que ya dimos hace un momento. Y solamente sígala con su vista, ya la leímos todos. Yo voy a leerlo en voz alta. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Es común ver, hermanos, películas de Hollywood, donde existen los muchachos o las muchachas que son bastante engreídos y que abusan de los demás, y por el otro lado otro grupito de chicos o chicas que pues son abusados por parte de este grupo de abusadores, de muchachos o de personas engreídas. Y como toda buena película de Hollywood, pues obviamente termina con un final muy predecible. Los soberbios, los orgullosos, pues terminan humillados, y los que empezaron como los menospreciados, pues terminan siendo reconocidos por toda la gente. La vida no es una película, no hay un guión escrito al pie de la letra que nos diga lo que va a suceder. Sin embargo, un dejo de verdad tienen estas cintas, ya que los humildes pues serán engrandecidos y los soberbios serán humillados. Santiago capítulo 4, versículo 6 nos dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El ministerio de Juan el Bautista comenzó con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó su ministerio, nos narra el Evangelio de Mateo capítulo 4, 17, de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar y echar fuera demonios, les da una instrucción: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién necesita el reino de los cielos? Todos, sería la respuesta. Pero, ¿quién cree o quién siente que lo merece? En la época de Jesús, como en la nuestra, muchas personas creían que no necesitaban este tipo de mensaje, porque según sus tradiciones, ellos seguían de manera estricta la ley, y al seguirla de manera estricta, ellos creían que tenían todo delante de Dios, que eran perfectos delante de Dios. Pero no solamente creían esto, sino que menospreciaban a todos aquellos que no eran como ellos. A todos los que no eran o tenían sus mismas costumbres eran menospreciados. Jesucristo le habla a un grupo de personas que tenían este concepto y les cuenta una parábola. Primero pone en escena a dos personas, a un publicano y a un fariseo. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Bueno, si somos lectores de la palabra, sabremos que los fariseos eran maestros de la ley que presumían no solamente de su conocimiento, sino de una obediencia estricta a la ley, que eran ejemplo, que eran virtud según ellos, y eran dignos según ellos de ser imitados por todos los demás. El publicano, por su parte, era un hombre mal visto por sus compatriotas. Para ellos era un traidor, porque ayudaba a los romanos, a sus conquistadores, recogiendo los impuestos que muchas veces eran injustos.
Así que por un lado tenemos a un dechado de virtudes, según él, y por otro lado a un miserable, a un pecador, a una persona repudiada por todos. Quiero preguntarles, ¿quiénes eran los seguidores de Jesús? ¿Los fariseos o los publicanos? Ciertamente los fariseos no eran seguidores de Jesús. Aunque se admiraban de la doctrina de Jesús, verdaderamente ellos eran enemigos de Jesús, porque en su doctrina él atacaba sus viejas costumbres que ellos tenían. Los seguidores de Jesús eran los pecadores, los que sabían que necesitaban el perdón de Dios. Los fariseos creían que por sus acciones tenían todo ganado. Ellos pensaban que Dios incluso les debía a ellos la entrada al cielo porque eran personas muy buenas, incluso que hacían más de lo que ellos deberían de hacer. Desde Juan el Bautista hasta Jesús, los que asistían a bautizarse para arrepentimiento de sus pecados eran los que nosotros llamamos, o los que se llamaban ahí, pecadores. Ladrones, cobradores de impuestos, prostitutas y toda clase de personas que sentían que no tenían los méritos suficientes para entrar al cielo, eran los que buscaban a Jesús. Los otros eran unos arrogantes, creyendo que Dios los recibiría por sus muchas buenas obras, mientras que los pecadores eran humildes, buscando la forma de redimirse de sus pecados con una actitud de arrepentimiento. Hoy, hermanos, tenemos grandes problemas en nuestra sociedad. El pecado corroe los huesos de las instituciones que deberían de ayudarnos, que deberían de protegernos, pero que son usadas para servir a los poderosos. Pero el pecado más grande de todos es el de la soberbia. Porque este pecado nos hace pensar que no le debemos nada a Dios y al contrario, que Dios nos debe todo a nosotros. Lo hace a Dios nuestro esclavo y nos convierte en el amo de Dios. ¡Qué desviación tan grande! Es pensar que Dios tiene deudas conmigo. En Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesús nos dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, os ha sido ordenado decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Por más buenas obras que hagamos, jamás haremos más de lo que Dios nos pide. Jamás. Muchos creen que por venir a la iglesia, cantar himnos, escuchar la predicación, simular que son creyentes, con eso tienen ganado el favor de Dios. Pero no es verdad. Ese es un gran error en el que muchos caen. Congregaciones enteras que viven un cristianismo a medias, donde reclaman promesas, donde les predican un evangelio sin arrepentimiento, sin humildad, son llevados por el camino de los fariseos, por el camino de la arrogancia. En estas dos oraciones podemos vernos reflejados a unos o a otros. El primer hombre se pone en pie y daba gracias a Dios por lo bueno que él era. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy como los demás. ¿Cuántas veces he escuchado esto? ¿Que no? Bueno, he escuchado a mucha gente decir que no son tan malos, como si la maldad solamente se englobara o solamente se restringiera a robar, a matar, a violar, o a corromper. Si yo no soy así. Comenzamos a compararnos, viendo las fallas de los demás para justificar nuestro actuar. Pero no solamente eso, sino que al compararnos nos convertimos en jueces y decidimos quiénes son buenos y justos y quiénes no. Yo no soy tan malo como mi vecino, yo no soy tan malo como fulano, yo no soy tan malo como el otro. Los demás son ladrones, son injustos, son adúlteros, pero yo no. Así que como yo no hago esas cosas, entonces yo soy mejor que ellos. Luego le pasan a Dios la factura de lo que han hecho y le dicen que son buenas personas, que han cumplido con creces lo que Dios les ha pedido. El fariseo oraba diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mira, decía el fariseo, tú solo me pides que yo ayune 1 vez al año, pero yo ayuno 2 veces a la semana. 2 a la semana, no al año, 2 a la semana. Yo soy fiel en mis diezmos. Yo soy fiel, yo te doy lo que tú me das. Yo te doy, no como los demás.
El segundo hombre solo tenía 6 palabras. Dios, sé propicio a mí, pecador. Se golpeaba el pecho, dando así muestra de su sufrimiento, al saber que había hecho mal y que tenía la necesidad de ser perdonado. Uno se ensalzaba y se alababa a sí mismo por lo bueno que era. No creía necesitar el perdón de nada, pues consideraba que había hecho suficiente y aún más para no sentirse pecador. El otro ni siquiera podía alzar sus ojos. Su vergüenza lo hacía agachar la cabeza como aquel que se sabe exhibido, agarrado en el acto del delito y mostrado a todos como un villano, como un malhechor. Los menos llegan ante Dios con humildad, sabiendo que nada pueden exigirle a Dios, que son indignos de su gracia, pero que aún así buscan la paz en su corazón. Unos traían en su mano sus obras, sus diezmos, su justicia. Otro no traía nada en su mano, sino solamente traía un corazón lleno de arrepentimiento delante de Dios. Tú podrás pensar que tus obras te van a salvar, pero no es así. Tus ofrendas no pueden pagar el precio por tu alma. Tus obras jamás serán suficientes para borrar el más pequeño de tus pecados. Podrás construir catedrales, pero no puedes comprar una mansión en el cielo. Podrás cumplir con toda la ley, pero con una vez que desobedezcas, serás condenado para siempre. Entonces, ¿cómo podré ser merecedor de esa morada celestial? Isaías 1, 16 y 18 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es llegando a Él con una actitud de deudor, no de cobrador, sino del que sabe que tiene una deuda con Dios, una deuda que no puede pagar, con humildad, sin altivez, sin orgullo en el corazón. El Salmo 51, 7, en su segunda parte dice: al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ambos fueron a su casa. Uno con la convicción de que Dios le debía algo. El otro con un corazón renovado. Uno rico en su propia justicia. El otro pobre en su deuda para con Dios. El Señor refiere que el publicano fue el que alcanzó la misericordia. El otro ni siquiera la pidió. Nunca pidió misericordia. El Señor Jesucristo ya había dicho en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que se acercan en su pobreza de corazón a pedir misericordia. Aquellos que no se llenan de vanidad creyéndose mejores que los otros. Aquellos que lloran su pecado y se arrepienten, no importando qué tan sucios hayan sido estos pecados, son los dueños del reino de los cielos. Un día nos presentaremos todos delante del juez. Y aquel día, aquellos se presentarán tratando de salvarse con su propia justicia. Otros nos acercaremos a Él cubiertos con la justicia que Cristo ganó en el Calvario. El primero no podrá cubrir su deuda. El segundo no tiene nada que pagar, porque todo lo ha cubierto el sacrificio de Cristo. Uno irá a condenación eterna, el otro heredará el reino y una mansión en la gloria. Yo por eso, mi hermano, te invito a que no te escudes en una falsa justicia, sino que reconozcas tu pecado, a que lo confieses delante de Dios. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree en Cristo, confiesa tu pecado, no importa qué tan pequeño, qué tan grande sea.
y entonces alcanzarás misericordia. Inclinemos nuestro rostro.